Gracias por tu salvación, gracias por tu sanidad, gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos en este día? Sabes, eso es como señal entre Él y su pueblo. Y gracias que el Padre nos ha tomado, aún en el medio de este rincón, dice su palabra, que aún donde quiera que tú y yo estuviéramos, dice que eso sería como una señal, dice, y donde quiera que habiten, dice, será una señal, dice, entre yo y mi pueblo. Y esa señal, ¿sabes cuál es? El estar reunidos en este día de Shabbat, no cualquier otro día. Fácilmente pudiéramos decir, es cualquier día que Él ha escogido, que Él ha preparado, pero ciertamente el día que Él escogió y Él preparó es precisamente este día de Shabbat. Como dice la palabra, por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en Él, porque ese es el día que Yahweh ha creado. ¿Cuál es el día que Yahweh ha creado para regocijarnos y para alegrarnos? Voltea con la persona que está a tu lado, dile, en este día. Por lo tanto, no hay motivo por qué estar tristes con las caras cabizbajas, sino es un día de fiesta, de alegría. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Puede pasar lo que pase, pero si algo podemos dar gracias al Padre es que estamos reunidos en este día. Y el motivo más grande de nuestra reunión, sí, para ver a nuestros hermanos, para amarnos los unos a los otros, pero el principal motivo es para darle honra y honra a aquel que lo merece todo. Amén. Aquel que vino y pagó el precio por nuestros pecados, y Él mismo que vino y pagó el precio por nuestros pecados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él quiere un pueblo libre. Él desea que tú y yo seamos libres. Amén. ¿Cuántos decimos amén a ello? Sabes, vamos a continuar parte de lo que estábamos hablando, donde habíamos terminado, y siento mucho la necesidad de hablarlo y entrar un poco en el resumen de la semana pasada y brincar más hacia adelante. Según el Padre nos vaya dirigiendo, nos vaya guiando. Vamos a estar haciendo de esa manera, pero respecto a esta enseñanza. Pero si tú y yo, ¿cuántos hijos de Yahweh hay aquí en este lugar? Amén. Tú y yo como hijos, que tú y yo somos, Él desea que seamos un pueblo libres de ataduras, de tantas cosas, pero solamente tú y yo tenemos que entender que una persona, nadie puede dar algo que no se tiene. Si yo tengo amargura, tristeza en mi vida, será muy difícil que yo pueda mostrarte y darte amor porque estoy careciente de ello. Yo no puedo hablar acerca, o nadie puede dar algo que no se tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo voy a dar amor, primeramente tengo que tener el amor no mío, porque cada uno ama a su propia manera y el amor en cierta manera viene a ser relativo. El amor para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra, para tu hermano puede ser otra, para la persona que está allá afuera el amor puede ser de una manera. El amor es relativo para cada uno de nosotros. Y cada uno tiene sus diferentes maneras de amar. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Todo padre ama a sus hijos, mas sin embargo, muchos diferencian en la manera en la que se ama. Unos mostrarles el amor es mostrando cierta disciplina en la vida de los hijos. Y para muchos otros el amar a sus hijos es darles todo cuanto necesitan y llenarlos a manos llenas, sin dedicar muchas veces el tiempo, porque se piensa que el darles todo, en eso se refleja el amor. No sé si me estás entendiendo. Cada quien tiene diferentes maneras de amar, pero nadie puede dar algo que no tiene. Dice la palabra, dice que tú y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si yo voy a amar a mi hermano, no precisamente será por el amor que pueda haber en mí, porque tal vez si alguien me hizo algo, va a haber un cierta rechazo hacia tal persona, pero cuando es el amor de Él, dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados y cubre multitud de fallas. Cuando ese amor que ha sido derramado sobre nosotros, que proviene de Él, tú y yo podemos verdaderamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin importar qué caras me hizo, me ofendió, no me hizo esto, no me hizo lo otro. Pero el punto en el que quiero llegar es, Él desea que tú y yo seamos libres. Nadie puede dar algo que no tiene. Una persona que está atada
no puede desatar a otra que está con atadura. Solamente la persona que está libre puede liberar a otros. Pero para tú y yo poder liberar y desatar las ataduras de otros, es necesario que nuestra vida primeramente pueda tener una vida de libertad primeramente en Él. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Nadie puede desatar las cargas de nadie más, las ataduras de nadie más, si primeramente uno no está sanado, no está liberado. Y para ser libres, tú y yo tenemos que ser un pueblo sano. Es necesario que esa sanidad pueda estar en la vida de cada uno de nosotros. Y lo único que puede traer sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, es Yeshua, por medio de su sangre. Es la única manera. Y juntamente con ello quiero tomar parte de lo que hablé la semana pasada, porque ciertamente es una realidad. Dice la palabra, y voy a ir rápido simplemente, Juan capítulo 10, ya veíamos la cita de Juan capítulo 10, dice que el enemigo, dice estar alertas, dice y velando alertas, dice, porque ciertamente el enemigo no ha venido sino a robar, matar y ¿qué? Y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice la palabra? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ciertamente esa es una realidad. El enemigo siempre va a estar al acecho y siempre va a haber una lucha entre lo que es, vamos a ponerla de esta manera. El apóstol Pablo así como hay luchas externas, también hay una lucha espiritual. El apóstol Pablo siempre habrá conflictos por dentro y por fuera. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido luchas exteriores en este mundo? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido luchas interiormente? No afuera, pero ¿dónde? Aquí hay muchas veces una gran revolución y un mar de agitado y todo sucede y es una lucha que dices, ¿y el hermano qué tiene? Pues nada, tiene una tormenta por dentro. Porque siempre hay luchas donde, afuera y adentro. Pero así también como hay una lucha externa y afuera, también hay una lucha que es espiritual, que es una lucha que no es una lucha que tú y yo vemos, pero que son contra principados y potestades y huestes de maldad. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es una verdad. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Dice la palabra primera Daniel capítulo 11, versículo 32, dice, porque el pueblo que conoce a su Elohim es uno que se mostrará fuerte y actuará. Va ligada a una acción, a una reacción de nuestras vidas. Si tú y yo le conocemos a Él, en nosotros debe haber un accionar y un resplandecer. La palabra dice, por tanto te resplandece, dice que te alumbrará el Mesías. Despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Isaías también lo declara de esta manera, dice, levántate y resplandece porque tu luz, la luz de Él ha resplandecido sobre ti. ¿Qué es nuestro accionar y nuestro levantarnos? Si el pueblo que conoce a Él, ¿cuántos conocemos a nuestro Elohim? Dice, por tanto, resplandece porque la luz ha brillado sobre ti. Nuestro actuar, ¿cuál es? Es el levantarnos, el actuar y en el que cada uno de nosotros puede hacer luz en el medio del mundo en el que tú y yo estamos. Somos llamados a hacer luz. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, somos llamados a hacer luz. Amén. Isaías capítulo 60. Vamos a leerlo. Es la cita que te daba ahorita y es Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice, entonces hablamos, dice, el pueblo que conoce a su Elohim es un pueblo que se mostrará fuerte y actuará. Dice, levántate. ¿Cuál es nuestro actuar? Di conmigo, el de levantarnos. Yeshua dijo, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino arriba de ella para que alumbre a todos los que están en la casa. Y dice Yeshua, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Somos llamados a brillar y a dar luz en medio de un ambiente de tinieblas donde tú y yo estamos.
No podemos ocultar o no podemos dejar que nuestra luz sea opaca. Hablábamos, si no hemos dejado que nuestra luz brille en cierta manera es porque hemos hecho cosas que en cierta manera han opacado la luz del Mesías en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Yeshua dice, porque ciertamente dice, cuando yo sea exaltado y levantado entre los hombres, dice, todos volverán o todos voltearán hacia mí. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo en cierta manera? Cuando tú y yo, vamos a decirlo de esta manera, la luz de Él resplandece en nosotros, o tú y yo levantamos y exaltamos al Mesías con nuestras vidas, con nuestros corazones, en todo lo que tú y yo somos, y seguimos y caminamos y seguimos las pisadas de Él, es en ese momento, ¿quién es el que brillará en nosotros? Él y no nosotros. Y en el momento que Él sea levantado y exaltado, ¿cómo tú y yo levantamos al Mesías? No es de declararlo, de profetizarlo, de declararlo con nuestras bocas. Yo amo a la dona, a mi Señor, con toda mi alma, con todo mi corazón, y yo le reverencio y le busco, voy a cada servicio. No, exaltarlo es como son nuestros hechos y como son nuestras acciones delante en lo que tú y yo vivimos. El apóstol Pablo dice, porque somos cartas abiertas y leídas delante de todos los hombres, dice, escritas con tinta del Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? El mundo verá si tú y yo le cargamos a Él o no le cargamos a Él. O tú y yo somos responsables que la luz de nosotros brille y que los hombres sean atraídos, o de la misma manera nuestras vidas hacen que los demás puedan apartarse de Él. O los alejamos o los acercamos. ¿Cuántos lo entendemos? Porque como tú y yo seamos, es el reflejo o la imagen de quien tú y yo estamos dando. Yo no sé si me estás entendiendo. ¿Estamos bien? Un ejemplo muy simple. Se dice que el reflejo de los padres son ¿quiénes? Son los hijos. ¿Y qué es automáticamente? Y no estoy diciendo que siempre sea así, pero la mayoría de las veces, muchas veces lo es. Pero un ejemplo muy simple, cuando un niño miran comportarse de cierta manera, ¿qué es lo primero que las personas dicen? Y no es que nadie más lo diga, personas externas. Ese es el ejemplo que sus padres le han dado. ¿Cuántos decimos amén? Cuando tú miras a una persona, lo que generalmente se piensa y dice, es que ese es el reflejo de los padres. Y miras a un buen hijo y dices, wow, qué padres ha de tener. Porque en cierta manera es el reflejo. Yeshua lo puso de esa manera en el libro de Ezequiel. Dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que nunca más se dirá este refrán en Israel. Dice, los padres comieron las uvas, dice, y los hijos tienen la dentera. Dice, porque vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Y si sigues leyendo ese capítulo, Yeshua estaba diciendo, porque todos lo que ellos decían, era como decía muchas veces, tú y yo podemos actuar y dices, ¿y por qué decir, es que así es mi papá? Es que así es mi mamá. ¿Y por qué tu vida no cambia? Es que así son mis padres. Pero cada uno tiene el derecho de elegir y de tomar el camino que cada uno desea. Por eso Él nos dio un libre albedrío. ¿Cuánto entendemos eso? Él nos dio una voluntad propia. Cada uno de nosotros elige voluntariamente amarle, buscarle, apegarnos a Él, o todo lo opuesto. Apartarnos, alejarnos, siendo desobedientes, no guardando lo que la palabra dice, porque cada uno tiene el derecho de opción. Todo lo que Yahweh ha creado, tiene tanto ángeles como el ser humano, como querubines, y todo lo que Yahweh creó, Yahweh le dio una voluntad propia a cada uno de nosotros.
tanto ángeles de la misma manera. Dice la palabra que hubo ángeles que abandonaron su propia identidad. ¿Qué es lo que está? Satanás, si tú lo puedes mirar, era un ángel que fue creado por él. De hermosura, inteligente, todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, su vida o él mismo decidió querer ser como Elohim y por lo tanto fue desechado, fuera de los ángeles caídos. Cada uno de nosotros tiene esa decisión voluntariamente de servirle, de buscarle. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Por qué tú y yo venimos al servicio este sábado? ¿Alguien nos tuvo que llamar? Tal vez no. Pero es mi corazón, mi voluntad, el de estar ahí para alabarle, para exaltarle y para glorificarle, porque ese es uno del plan y del propósito por el cual Él me creó. Y la misma palabra dice que si tú y yo no le alabamos, aún las mismas piedras lo harán. ¿Sabes? ¿Qué importancia tiene? Si tú y yo no hacemos lo que Él nos ha mandado hacer, Él fácilmente puede levantar a alguien más. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso es una realidad. Porque Él desea, y déjame, no quiero irme por ese otro lado, pero Él desea que tú y yo seamos un pueblo sano. Y el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y juntamente con esa libertad que nos ha entregado y nos ha dado poder y autoridad sobre quién? Sobre el enemigo y sobre el maligno. Y esa autoridad viene por medio de quién? Por medio de Él. No es por medio de nosotros. Dice la palabra en el libro de Isaías que la unción es la que pudre todos los yugos. ¿Cuántos de nosotros queremos tener ese poder y esa autoridad para liberar, para quitar ataduras sobre la vida de otros? Y para eso, ¿sabes qué se necesita? Unción. Si no hay unción, las ataduras no pueden ser quebradas. Si no hay unción, no puede haber un romper de cadenas, porque solamente es la unción la que pudre todo yugo. ¿Y sabes cómo viene esa unción a nuestras vidas? Por medio de una obediencia al Padre, a su palabra, y siendo hijos obedientes en todas las áreas de nuestras vidas. Nadie es perfecto. Si tú miras la vida de Eliseo, de Elías fue un hombre que anduvo detrás de ¿quién? De Elías, Eliseo. Mas sin embargo Eliseo le decía, quédate aquí, porque yo tengo que irme. Y le dijo, no me iré hasta donde tú vayas yo voy. Era una voluntad que propia, una decisión, o se quedaba o iba. Y sin embargo iba detrás de él, y el profeta le dice, únicamente dice, ¿qué es lo que quieres? Una doble porción de lo que tú tienes. Dice, únicamente te será dado si tú estás cuando yo ascienda. Y allí estuvo ese hombre, anduvo detrás de él, y esa unción fue derramada sobre la vida de ¿quién? De él. Pero esa unción viene por medio de un sometimiento y de una obediencia a la autoridad superior que muchas veces Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas. No puede haber unción sin un sometimiento a la autoridad inmediata que Yahweh ha puesto sobre nuestras vidas. Y de eso tenemos que empezar aún por nuestros propios padres. ¿Cuántos lo entendemos? Si tú miras la vida de Josué, ¿quién era Josué? ¿Quién se recuerda de la vida de Josué? El asistente de Moisés. Fue el sucesor. Pero si tú miras la vida de este hombre, a donde quiera que iba Moisés, y él iba. Moisés entraba al tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que hacía Josué? Se iba y ya cuando salía regresaba. Dice la palabra, dice que Josué esperaba a las afueras de donde había entrado Moisés. Salía Moisés, iba juntamente con él.
A donde quiera que Moisés iba, allá iba su fiel servidor. Uno puede decir, era el servidor de él. Pero dice la palabra que el que es poco fiel en lo mucho, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Pero si tú miras la vida de ese hombre, era una vida de obediencia a la autoridad superior que Yahweh había puesto sobre su vida. Y esa autoridad inmediata que Yahweh había puesto sobre su vida, la vida de ese hombre, ¿quién era? Era Moisés. Yahshua dijo, porque nadie puede ser mayor que su maestro hasta una vez que se ha preparado, dice, llegará a ser como ¿quién? Como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Yeshua. De todos. ¿Y cuántos de nosotros somos obedientes y nos sometemos a la voz y a la autoridad de nuestro amado Mesías? Ama a tu prójimo, es que me hizo algo. Se pierde o no está ese respaldo en nuestras vidas. Todos hemos sabido que la bendición viene por medio de ¿qué? De una obediencia. ¿Qué es al punto en el que quiero llegar? Tiene que haber un accionar en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes y tenemos que dejar que esa luz en cada uno de nosotros pueda brillar. Y juntamente con esa autoridad que el Padre nos ha dado, dice, porque hollarán, dice, y estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Dice, orarán serpientes, dice, tomarán, dice, veneno mortífero, no les hará daño, dice, y echarán fuera, ¿qué? Demonios. Esa es una autoridad que tú y yo cargamos. ¿Cuántos de nosotros creemos que cargamos esa autoridad? Porque son señales que seguirán a aquellos que han creído en Él. Y tú y yo tenemos todas las armas, y parte de nuestras armas que Él nos ha dado son estas armas. No son otras. No es que vas a ir a la guerra y vas a sacar la metralleta o una pistola y vas a disparar. No, tus armas que se nos han dado son armas espirituales. Y esas armas espirituales son la oración, la intercesión y todas esas cosas que nos ha dado, pero también es su palabra que Él nos ha dado. Dice que la espada es la palabra de Elohim. Si yo voy a hacer frente al enemigo, en tiempos antiguos tenías que sacar ¿qué? Tu espada. Para pelear, para luchar. Si tú miras aún la misma palabra cuando vino David enfrente del gigante Goliat, David no quiso nada de lo que se le estaban poniendo, una armadura. Pero ¿en qué fue? En el nombre de Yahweh fue y enfrentó ¿a quién? Al gigante. Y dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina y yo vengo a ti con el nombre, el Ruach HaKodesh, dice, ¿quién eres tú para haber desafiado el ejército del Elohim viviente? Pero cargaba ¿qué? Una vida de respaldo sobre ¿quién? Sobre su vida. David había sido llamado para ser ungido de rey. Pero si tú miras también la vida de David, tuvo que llevar un proceso y una vida de formación. Y de la misma manera el Padre nos tiene que perfeccionar, nos tiene que pulir y nos tiene que preparar a todos. Aunque en cada uno de nosotros pueda haber un gran llamado sobre nuestras vidas y ese llamado pueda estar sobre nosotros, también es necesario que esa preparación pueda venir de Él para que podamos ejercer ese llamado por el cual Él nos ha llamado. David iba a ser rey y lo ungieron como rey, pero no porque lo ungieron como rey significa que empezó a ejercer y a gobernar desde un instante. Su vida tuvo que ser preparada, tuvo que ser moldeada. Si Yahweh me va a levantar a mí como un poderoso en Él, Él tiene que prepararme, tiene que forjarme, tiene que pulir mi vida y tiene que pulir mi corazón también de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. ¿Cuántos de nosotros dejamos el trato de Yahweh? Que Él sea el que obre y Él sea el que trate con nosotros. Porque si no hay trato, es como un árbol, como una flor. Él tiene que quitar las impurezas o todas las ramas secas
para que una vez que se puedan salir almas nuevas o un fruto nuevo. Él tiene que pulirnos, tiene que prepararnos. Pero muchas veces los tratos de Él duelen. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Muchas veces tú y yo rehusamos a que Él trate con nosotros. Y déjame decirte, nunca le vas a ganar a Él, o nunca le vamos a ganar. Por más que tú y yo nos resistamos y pongamos una resistencia y no queremos el trato de Él sobre nuestras vidas, tarde o temprano Él terminará por forjar nuestro carácter, por moldearnos y para sacar de nosotros lo que Él desea. Dice la palabra, dice, porque es necesario que el grano de trigo caiga a tierra para que pueda llevar un fruto. Y el caer a tierra significa tener un quebrantamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si yo rehúso ese trato de Él y ese quebrantamiento en mi vida, tarde o temprano Él terminará por quebrantarme. Y te estoy hablando porque para que podamos ejercer esa autoridad que Él nos ha dado, primeramente necesitamos ser libres para poder liberar a otros. Porque no puede haber liberación si uno mismo está en atadura. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y esa sanidad de dónde proviene? Aquí, en el corazón. Pastor Hugo decía esto y nunca se me va a olvidar. Muchos de nosotros somos como el pan. Somos como la mantequilla que nada más pasa el cuchillo y corta. Pero muchos otros son como ese pan duro que cuando pasa el cuchillo sin filo, lo único que hace es ¿qué? Y tarde o temprano va a cortar. Pero si tú miras, el trato es más duro. La palabra dice, es mejor que caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Es un quebrantamiento. Si caemos en Él, nuestras vidas van a ser quebrantadas. Pero dice la palabra que fiel es aquel que hiere como aquel que también sanará nuestras heridas y vendará nuestras heridas. Si Él nos hirió en el proceso, también vamos a ser sanados. Y es mejor que seamos sanados. Porque una persona que está herida es una persona que no puede avanzar. No puede caminar hacia donde Yahweh desea que esa persona pueda llegar para poder cumplir el plan y el propósito de Yahweh en quien, en nuestras vidas. Y para eso Él desea un pueblo sano. Él nos desea que seamos sanos. Con ese fin y con ese propósito de poder liberar a otros. ¿Sabes que hay un mundo que está tan oprimido y que está en tanto cautiverio y que está en tanta opresión que tanta gente necesita liberación de sus prisiones? ¿Y sabes qué es lo que necesitan? A Él sobre su vida y sobre su corazón. ¿Y quiénes lo van a llevar? Nosotros. Aquel que está sanado. Aquel que está liberado, para que esa luz pueda resplandecer y la luz de ellos pueda resplandecer sobre ellos. Pero, ¿qué se necesita aquí adentro? Sanidad que procede ¿de dónde? Desde el corazón. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos decir amén? Lucas, Yeshua hablaba, dice que nadie puede traer un reino dividido contra sí mismo, no puede prevalecer. Dice la palabra, dice, por lo tanto, dice, llevar toda desobediencia, ¿dónde? A la obediencia ¿de quién? A la obediencia del Mesías. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. Segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo
que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de ¿quién? Al Mesías. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia ¿qué? Sea completa. Versículo siguiente. Dice, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Dice, si alguno tiene confianza en sí mismo de que es del Mesías, considérese Dice, considérese esto dentro de sí otra vez. Dice que si así como el Mesías, también lo somos nosotros. Dice, pues aunque yo me gloríe más todavía, dice, respecto a vuestra autoridad, dice que la Dios nos dio para edificación y para vuestra destrucción. Dice, no me avergonzaré. Pero ¿qué es los versículos clave? Vamos a leer del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según ¿qué? La carne. ¿Cuántos estamos en la carne? Somos seres terrenales. ¿Dónde vivimos? En este mundo. Aunque estamos aquí, nuestra lucha ¿qué? No es carnal. Nuestra lucha, tu lucha no es contra tu hermano, no es contra tu mamá, no es contra tu hijo, no es contra el pastor, no es contra el presidente, no es contra nadie más. La lucha que tú y yo tenemos es una lucha ¿qué? Espiritual. No es una lucha carnal, sino es una lucha, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra contienda, de nuestra lucha no son ¿qué? Carnales. No es con palos, piedras, espadas, no es con nada. Amén. Dice, porque no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de ¿quién? De fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de ¿quién? De Elohim. ¿Dónde es el campo de un libramiento de batalla espiritualmente? Aquí. El campo de batalla es aquí en la mente, no es en otro lugar. Satanás es bien astuto, porque todo se lleva ¿a dónde? Aquí en la mente. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento que altivo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de ¿quién? ¿Cómo se pone en cautiverio todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Elohim? A la obediencia ¿en quién? En el Mesías. La desobediencia no se somete ¿cómo? Con desobediencia. ¿Cuántos queremos tomar ventaja sobre el enemigo? Dice la palabra, dice, pues no tomará ventajas, pues aunque ahora conocemos quién, sus maquinaciones. Dice, mas ahora nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Cómo tú y yo debemos de pensar? ¿Cómo lo hizo quién? El Mesías, Yeshua. ¿Qué es lo que había en la vida de Yeshua? Número 1, dice la palabra que fue obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando vino el sufrimiento? ¿Hasta cuando lo entregaron y vinieron la persecución? Dice, fue obediente hasta la muerte. Número 1, obediencia. Y número 2, ¿qué es lo que Yeshua hizo cuando vino el enemigo Satanás a tentarlo, cuando iba empezando su ministerio? En el libro de los Evangelios, y fue llevado Yeshua al desierto. Y le dijo, ven, subes a este pináculo de este monte, dice, y tírate de este lugar. ¿Qué le dijo Yeshua? Porque ciertamente no tentarás a Yahweh tu Elohim o al Señor tu Dios, dice la Escritura. Dice, si te postras delante de mí, y Yeshua le dice, porque no solamente vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la ¿quién? ¿Cómo Yeshua
llevó todo pensamiento o todo pensamiento altivo que se había levantado en contra del conocimiento de Elohim, ¿cómo lo llevó cautivo? Por medio de la palabra, exactamente. ¿Cuántos vamos ya aventajando con los versículos? Ahí, pastor, otra vez. El miércoles, ¿verdad? Por si no lo saben, ¿verdad? Di ciertas citas y si el Padre lo sigue dirigiendo así, voy a estarlo entregando cada miércoles. Citas para memorizar y aprenderlas. ¿Cómo lo llevó cautivo? ¿Por medio de qué? De la palabra. Dice, sometiendo, dice, y estando preparados, dice, para castigar la desobediencia. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Con la obediencia. ¿Cómo tú y yo vamos a llevar cautivo toda desobediencia? ¿Por medio de quién? De la obediencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Los hijos son el reflejo de lo que oyen, de lo que actuamos, de lo que hacemos. Nuestros hijos son, vamos a llamarle, son tus discípulos o son nuestros discípulos. Y dice la palabra que el discípulo es como su maestro. Si los hijos miran que papá o mamá habla referente a su padre, dicen, ay mamá. Y el hijo está ahí y uno es desobediente muchas veces a papá y uno dice, es que mi papá ya está viejo, ya no sabe lo que dice. ¿Qué crees que tus hijos van a decir cuando ellos crezcan? Ay, mi mamá ya está vieja, no sabe lo que dice. ¿Por qué? Porque es producto de lo que oyeron y escucharon. Tú le dices al hijo, hijo, no digas mentiras. Las mentiras son malas. Pero nuestros hijos miran diciendo mentiras a nosotros. ¿Cómo tú y yo vamos a poder decir no digas mentiras si nosotros también somos desobedientes? Dice la palabra, dice, llevando cautivo toda desobediencia, ¿cómo? Por medio de la obediencia. Cuando uno tiene autoridad para hablar y para decir es cuando uno es el reflejo de lo que yo vivo y también de lo que digo. ¿Cuántos decimos amén? Porque si yo le digo a mi hijo, haz esto, mi hijo tiene que ver que yo lo hago. Yo no puedo decir, mi hijo, es que tienes que ir fielmente a la iglesia, no debes de faltar. Y todos deseamos el bienestar para nuestra vida de nuestros hijos que alcanzan el potencial y que Yahweh les bendiga y que el estado de ellos sea el mejor que el de nosotros. Pero ¿cómo ellos lo van a ver si en nosotros mismos se mira una carencia de ello? ¿Cuánto lo entendemos? Puedo sacar muchos ejemplos. La presentación de un hijo. Por mucho tiempo la presentación es presentar al hijo delante de Yahweh, lo entrego delante de Yahweh, pero muchas veces ¿qué es? Que Yahweh tome cuidado de mi hijo. Pero ¿quiénes son el modelo? Nosotros. La responsabilidad, y te lo puedo decir porque se mira en la vida diaria, se mira donde quiera. Muchas veces se ha pensado que la iglesia, que las instituciones educativas son los que deben de formar y moldear la vida de nuestros hijos, cuando los que moldean la vida de nuestros hijos somos nosotros como padres. Porque ¿dónde se pasa la mayor parte del tiempo? ¿Dónde? En casa. Y lo puedes mirar maestros a veces luchando. Y puedes mirar que va caminando y va conduciéndose bien. O dentro de la iglesia, mientras empieza a venir a la iglesia, la vida del hijo empieza a caminar y ir bien, porque se le enseñan principios, se le enseñan estatutos. Pero ¿qué sucede cuando se aparta? Vuelve a decaer. Porque dentro de la casa no hay un constante.
Yo no sé si me estás entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? Porque esa es una realidad. Y eso habla de una sanidad en nosotros. Y te hablo de esa obediencia porque la única manera que se somete toda desobediencia es por medio de la obediencia ¿en quién? En el Mesías. Volviendo y continuando más adelante, vamos a Efesios capítulo 6. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas en nuestras vidas? Todos. Amén. Entendemos entonces, vamos a dejar en claro el punto, tenemos armas para destrucción de fortalezas. ¿Cuántos queremos bienestar? Emocional, psicológico, paz, shalom, tranquilidad. ¿Cuántos necesitamos de esa paz en nuestras vidas, en nuestros pensamientos? Que trae miedo, que trae inseguridad, que trae intranquilidad, que trae tantas cosas. ¿Cómo voy a llevar todo eso, ese bienestar, esa intranquilidad, esa insatisfacción? ¿Cómo lo voy a llevar o cómo lo voy a lograr? Destruyendo todo eso por medio de la obediencia ¿en quién? En el Mesías. Cuando viene la intranquilidad, la ansiedad, puedo pararme y poder decretar y decir, Padre, gracias, porque tu palabra dice que vengamos delante de ti y echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Cuando viene ese miedo, esa intranquilidad de nuestras vidas, puedo declarar y puedo decir confiadamente en Él y de decir, porque Yahweh no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando viene tal vez esa ira y ese enojo y que sientes que quieres destrozar a todo mundo, ¿qué dice su palabra? ¿Te ha dado qué? Dominio propio. Y cuando no hay nada bueno que vaya a salir de nosotros, ahí es donde tú y yo ejercemos el dominio. ¿Cuántos entendemos? Hay muchas veces que quisiera decir las cosas, pero antes de decirlas tengo que pensarlas. Porque si no, de lo contrario, aunque quiera, dice el apóstol Pablo que ofendemos de diferentes maneras. Aunque no quiera herirte, tal vez lo voy a hacer. Y una vez que lo dije, ya no lo puedo regresar. Porque hay gente que no se aparta lo que se le pudo haber dicho. Cuando mamá se enoja y estalla, ¿qué es lo que sucede? Nadie aquí se ha enojado, molestado. Todo volteando hacia arriba, no sé qué. Pero muchas veces, bueno, tal vez ahora ya no, porque ya el Yahweh nos cambió. Pero ¿qué de antes? Ay, mijito, quítate porque eres un bueno para nada. No eres como tu otro hijo. Digo, como tu otro hijo, como tu hermano. Perdón. Si fueras como tu hermano, mira lo bien portado que tu hermano, pero tú eres un dolor de cabeza. ¿Qué crece? ¿Cómo crees que va a crecer el hijo? Con traumas. Porque toda palabra que sale de nuestra boca puede herir o puede bendecir. Y se crece con traumas. Y esta vida es la que se ha encargado de moldearnos y de forjar nuestro carácter y la vida que tú y yo tenemos. Y si somos así, muchas veces es producto de cómo la vida nos ha tratado. Por eso uno, amado, no puede juzgar la vida de alguien más. Había un dicho que Pastor Hugo decía, no me acuerdo si lo voy a decir bien. Pero ahí te va, ¿verdad? Si no me sale ni quien se lo sabe, pues hay que me lo corrija. Pero Pastor Hugo decía, si tú miras que tu hermano te saluda como con cola de pescado, muerto, dice, nunca sabrás qué es lo que pasa por él hasta que no te acerques a él. Yo puedo mirar y puedo decir, uy, qué persona tan amargado puede ser esto. Pero yo no puedo decir que está amargada hasta que yo no me acerque y pueda mirar qué es lo que ha ocasionado que esa vida actúe de esa forma. Porque hasta que yo no me acerco, yo no puedo conocer lo que hay en su corazón.
Y para eso también se necesita una sanidad, porque si yo quiero traer sanidad a la vida de esa persona, primeramente yo tengo que ser sanado. Tengo que conocerlo. Tengo que saber qué es lo que pasa por el corazón de esa persona. ¿Cuántos entendemos? ¿Dónde me quedé? Efesios 6, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 6, 6:13. Efesios capítulo 6. Dice, versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de los... Bueno, vamos a leer desde antes. Dice, por lo demás, hermanos, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en Yahweh y en el poder de su fuerza. Número 1, ¿en quién tú y yo nos fortalecemos? Dice la palabra que David se fortalecía ¿en quién? En Yahweh. ¿De dónde vendrá nuestra fortaleza? De Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que fortalecernos. ¿Y esa fortaleza de dónde proviene? De Él. No de nadie. Yo te puedo animar, te puedo exhortar, te puedo decir, pero donde vienen nuestras fuerzas y nuestra fortaleza, ¿de quién es? De Él. Nehemías dice, porque el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. Y David, cuando se encontraba en tiempos de preocupaciones y en tiempos de angustia, Daniel, ¿de dónde provenía? De Yahweh. Siempre. ¿Dónde tú y yo vamos a encontrar nuestra fortaleza? En Él. Número 1, antes que cualquier cosa, tú y yo tenemos que estar fuertes. Siempre habrá una lucha. No se puede llevar una lucha si una persona está agotada. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que hay luchas todos los días? Por lo tanto, todos los días debo de encontrar mi fuerza y mi fortaleza ¿en quién? En Yahweh. Para poder estar firmes y resistir toda esa chance ¿de quién? Del enemigo. Cuando David se cansó y se agotó, ¿qué es lo que sucedió? Iban a quitarle la vida a David. Por eso fueron lo que los hombres le dijeron, dijo, nunca más saldrás a batalla con nosotros, porque no sea que la luz de Israel se apague. Porque David estaba agotado. Y cuando hay un agotamiento, es fácil que el enemigo pueda venir y tomar control sobre nuestras vidas, sobre las situaciones, sobre las circunstancias que suceden alrededor nuestro. Y primeramente tú y yo tenemos que entender que antes de pelear toda lucha y toda batalla, primeramente necesito estar fuerte. Y esa lucha y esa fortaleza, ¿por dónde proviene? De Él. Por eso es importante que tú y yo mantengamos una vida de intimidad con Él. Una vida de oración. Y cuando te hablo tal vez de una vida de oración, no te estoy hablando de estar 4 o 5 horas en la presencia de Yahweh que no hagas nada, pero estoy hablando de que dice la palabra, dice, encomienda a Yahweh tu camino, tus pensamientos, dice, y Él afirmará, dice, tu vida, tu corazón y todas las cosas. ¿En dónde debe de estar enfocado toda nuestra mente y todos nuestros pensamientos? En el autor y consumador de quién, de nuestra fe, que es Yeshua. En todo lo que hago, mi pensar, mi vida, mis acciones, lo que voy a hablar, lo que voy a decir, cómo me comporto, deben de estar ¿en quién? En Él. ¿Cuánto lo entendemos? En todo tiempo. ¿Por qué? Porque hay alguien que anda al acecho, buscando a quien devorar, y ese buscando a quien devorar somos nosotros. Es nuestro adversario, el diablo, es Satanás. Y siempre va a estar al acecho en contra de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura, dice, de Elohim, para que podáis resistir, dice, de antemano, y habiendo hecho todo estar firme. Dice, estad pues firmes, ceñidos con vuestra cintura, con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio, que es la paz, dice, y en todo momento, dice, el escudo de la fe con el cual pueden apagar los dardos de quien, encendidos de quién, del enemigo. Versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿quién?
de Yahweh. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra. Y dice, y tomando la coraza, dice, tomando el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todos los dardos de ¿quién? Del enemigo. Es necesario que también pueda haber una fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no está la fe, ¿qué sucede? No hay nada. ¿Cómo puedo tener la confianza y la seguridad de que Yahweh es mi escudo y mi fortaleza? De que pueda venir lo que pueda venir. Podrán venir las aflicciones, las tormentas a mi vida, a mi corazón, pero en algo puedo estar confiado. De que dice su palabra que en este mundo tendría aflicciones, pero que confiara en Él, porque Él ha vencido el mundo. ¿Cómo puedo estar parado en medio de todas las cosas, en medio de la crisis y de la adversidad? Porque puedo tener esa fe en de decir que Yahweh suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y esa fe no me mueve de ese lugar. Por más negro y por más oscura que pueda ser la noche, sabes que cuando más oscuro, ¿qué sucede después de una tormenta? Cuando más negro se ve todo, es cuando pronto saldrá la luz. En lo más negro de las situaciones y de nuestras tormentas, por más negro que pueda ser el panorama, podemos tener la confianza y la seguridad de que después de ello tú y yo veremos la luz. Pero para ello necesitamos tener ¿qué? Fe. Vamos a Marcos capítulo 11. Bueno, apunta a Marcos capítulo 11, versículo 23, Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y Salmo 139, 23 al 24. ¿Qué es lo que dice Marcos capítulo 11? Dice que digamos este monte muévete. Dice si creyéramos y no duramos en nuestro corazón, ese monte se movería. Pero también dice la palabra 1 Juan capítulo 3, versículo 21, dice su palabra, dice que la confiamos en Él, que si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de Yahweh, que todo lo que le pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que Él le agradan. ¿Cuándo viene una tranquilidad y una satisfacción a nuestras vidas? Cuando tú y yo somos ¿qué? Obedientes. Y juntamente con esa obediencia viene un respaldo y viene una autoridad ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En Génesis, lee Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Si tú y yo miramos, número 1, ¿cuántos sabemos que dice la palabra quién es el príncipe y la potestad? ¿Quién es el príncipe de este tiempo? Satanás. ¿Cuántos sabemos que tú y yo vamos a tener luchas, batallas en todo tiempo? Y eso es muchas veces, y lo dije el miércoles, es saliendo de este lugar. Porque quien opera en este mundo, ¿quién es? Es Satanás. No es el reino de Yahweh, no. Es el reino de Satanás aquí. Yeshua dijo, Padre, no te pido que los guardes, dice que los quites, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y de la misma manera que Yeshua hizo con sus discípulos, es de la misma confianza que tú y yo podemos estar seguros. Qué fácil sería que tú y yo no pudiéramos estar, vamos a llamarle, en una burbuja. Qué padre. Todos en aflicción allá afuera, pero Yahweh aquí me guarda en medio de una burbuja, no. Yeshua prometió guardarnos. Y confianza debemos de tener en ello. Pero también ¿quién es el príncipe y la potestad de este aire, de este tiempo? ¿Quién es? Es Satanás. Y sabes que en el área donde Satanás opera, es aquí. Y nuestra lucha no es espiritual, no es carnal, es espiritual. Y sabes que si el campo del enemigo más grande es la mente, ¿qué es lo que Satanás hace? Y la siguiente semana, con la libertad del Padre, voy a hablar de esto. ¿Dónde es donde opera Satanás? Aquí.
Si Satanás logra adormecer esta mente, él puede tomar control de esa mente. Y una vez que toma control de la mente, puede gobernar ese cuerpo y esa persona. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana, porque es una realidad. Yo te hablaba. Muchas veces todo lo que escuchamos, todo lo que oyemos, adormece ¿dónde? Nuestra mente. Y hay dos casos que pude mirarlo y que pude verlo. Que si Satanás, y no te lo digo por cuenta de nadie, lo digo por vivencia mía, dos personas que tocó liberar de esas ataduras, y todo es producto de lo que entra ¿dónde? Aquí. Y ciertamente Satanás lo primero que hace es querer adormecer esto. Y una vez que adormece, tu entendimiento puede tomar control de tus acciones y de lo que uno hace. Tantas cosas de lo que tú y yo estamos rodeados que simplemente tenemos que dar cuenta. ¿Qué sucede? Te voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Qué es lo que sucede? Los videojuegos toman cautiva la mente de los niños. Los celulares, todo eso, y te doy un ejemplo. Quítale a un niño que vive con el celular todo el tiempo, quítaselo y verás cuál es su reacción. Porque el videojuego, tal cosa, ha tomado cautivo la mente de ese niño. Y quien gobierna y opera a través de ello, ¿quién es el enemigo? Y te estoy hablando en muchas de las áreas, y no es para que, digamos, ay pastor, entonces estoy diciendo que mi hijo tiene algo. No estoy diciendo, estoy hablando en las áreas en las que el enemigo trabaja. Porque ahí es donde opera. Toma cautivo pensamientos. Los niños que constantemente están en los videojuegos, hay niños que se pueden pasar 4 o 5 horas en un videojuego. Y puedes mirar casos que han circulado por las redes sociales, como los padres les quitan el videojuego y hasta parece que los niños enloquecen, se vuelven esquizofrénicos porque tales juegos han tomado cautivo y prisionero las mentes de esas personas. Y tú dices, y parece que se volvió loco, ¿qué le pasó? Porque su mente está cautiva en ello. ¿Cuánto estamos entendiendo? Que el Padre nos dé la libertad, el discernimiento de tomar cuidado en todas las áreas y que podamos permanecernos como un pueblo sano y libre para poder ser usados por Él. Porque ciertamente en esta hora de tiempos difíciles en los que tú y yo estamos viviendo, el Padre nos desea un pueblo sano. Un pueblo sano para poder traer libertad a otros. Y no simplemente el que están allá afuera, amados. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos familias que están tan atadas y que están con ataduras? Y que de la única manera que tal vez miran esa libertad es por medio de nosotros. Que así como Yeshua desea abrazar a esas personas, también si Él desea traer libertad, lo hará a través de ¿quién? De nosotros. Y para eso es necesario, voltea con la persona que está a tu lado y dile, de que podamos tener una libertad, de que podamos estar sanados. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Yeshua, que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, trayéndonos, Padre, enseñanza, instrucción, Padre, a leer tu palabra, Padre, y aun que venga tu mismo Ruach, Padre, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, si hay cosas en nosotros, áreas en nosotros que no hemos soltado y que no ha venido una libertad total, Padre, a nosotros. Padre, trae esa libertad a cada uno. Que podamos, Padre, ser un pueblo libre
para poder desatar a otros. Padre, que podamos ser un pueblo libre para poder traer liberación, Padre, a otros, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros parientes, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, que podamos permanecer, Padre, en esa libertad con la que tú nos has dado y con la cual tú nos has llamado, que podamos permanecer, Padre, en esa libertad que ha venido por medio de tu Hijo, nuestro Mesías, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y que así como dice tu palabra, que tú viniste para que trujéramos vida y una vida en abundancia, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Que la verdad de tu palabra, Padre, venga y traiga esa libertad a cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre? ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Y realmente de tomar cuidado en muchas áreas, en todo lo que vemos, y te lo vuelvo a repetir, no estamos tan alejados y tan afuera, simplemente hace falta salir de aquí a allá, de ir a cualquier lugar para poder encontrar un sinfín de cosas, oír un sinfín de cosas, pero ¿qué es lo que tenemos que guardar? Nuestra mente y nuestro corazón, ¿en quién? En Yeshua. Puestos nuestros ojos, ¿en quién? En Él. Amén. Padre, gracias, Padre, por tu bondad, por tu protección, Padre, por tu cuidado. Padre, gracias que nos has traído hasta este lugar, Padre, y que con paz, Padre, y en shalom, Padre, podamos ser despedidos. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, despídeles con bien, Padre, con shalom, Padre, y con tu protección, y que sean tus ángeles, Padre, campando alrededor de la vida de cada uno de ellos y de sus moradas, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.